Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Sonia del Carmen Colque, soy docente de la carrera de laboratorio del Instituto Dr. Ramón Carrillo. El tema que vamos a ver hoy, vamos a tratar lo que es el hemograma. En la clase anterior nosotros habíamos visto todo lo que era anticoagulante, habíamos hecho una introducción, ¿no es cierto?, lo que es esta materia, y ahora vamos a empezar a analizar más profundamente en lo que sí nos compete a nosotros para el estudio del hemograma, que es una determinación, como habíamos hablado ya, de que generalmente es muy pedida y lo toma como un análisis de rutina para dar un diagnóstico y en el médico para dar un diagnóstico y que sea del presuntivo. Vamos a empezar a explicarlo. ¿Qué es el hemograma? Es un estudio, ¿no es cierto?, que a nosotros nos va a permitir, al médico, mejor dicho, le va a permitir afianzar, ¿no es cierto?, el diagnóstico presuntivo que él realiza cuando el paciente lo visita al consultorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un estudio que va a englobar todo el estudio de las células sanguíneas, donde nosotros vamos a poder hacer el recuento celular, lo cual por medio de la célula vamos a poder nosotros identificar o darnos cuenta si hay alguna anormalidad, alguna patología o hay alguna deficiencia o están los valores normales, ¿sí? Vamos a poder ver acá. El hemograma comprende, su estudio, entran varios ítems que tenemos. Es el recuento de los glóbulos rojos, el recuento de los glóbulos blancos, el recuento de las plaquetas, tenemos el hematocrito, el hemoglobina, el estudio de la hemoglobina y de los índices hematimétricos. ¿Sí? Esto sería, ¿no es cierto?, vendría a ser los parámetros que tiene este estudio, que es el hemograma, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá. Todo esto que ustedes ven acá, estas determinaciones entran dentro de un hemograma. Hay que realizarlas para que nosotros podamos tener el resultado completo de lo que es un hemograma. Esto va acompañado de lo que ustedes conocen como frotis sanguíneo. ¿Sí? Bueno, para el mejor estudio, para la mejor realización de un hemograma en el laboratorio, se lo divide en dos partes. Tenemos una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte cuantitativa, como la palabra lo está diciendo, viene de contar, de conteo, ¿sí? Por eso acá nosotros tenemos recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos, recuento de plaquetas, hematocritos, hemoglobina e índice hematimétrico. Todo esto sería la parte cuantitativa, entraría en la parte cuantitativa del estudio del hemograma. Y la cualitativa vendría a ser la parte donde es la observación microscópica, donde nosotros nos vamos a basar en un elemento que nos va a permitir observar, ¿no es cierto?, cada una de estas células, su morfología y su estructura. Y sería por medio del frotis sanguíneo. Todo esto en conjunto, todo esto que nosotros tenemos acá en conjunto, es lo que es la determinación del hemograma. O sea, un hemograma, para que esté completo, se tiene que realizar todos esos pasos y dar todos esos valores, porque se estudia el valor del recuento de los rojos, de los blancos, plaqueta, hematocrito, hemoglobina y los índices hematimétricos. O sea, cada uno es una determinación independiente dentro de una determinación grande que es el hemograma. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver. El hemograma, acá nosotros hablamos de la parte cualitativa. Acá entra a jugar lo que en la clase anterior yo les fui muy reiterativa en pedirles la importancia que tiene una buena extracción de sangre.
aplicar correctamente las técnicas de extracción. Vuelvo a repetir, no es tan solo ir y sacar sangre, ligar el brazo y hacer la punción y extraer. Es una técnica, en realidad, como siempre yo digo, es un arte sacar sangre, porque ustedes tienen que ir aplicando toda la parte teórica, lo que ustedes han aprendido, los pasos a seguir, tienen que ir aplicándolo en su mente cuando vayan haciendo una extracción. Tienen que saber cuando esa extracción está siendo costosa, cuando yo me estoy demorando, si he tenido mucho tiempo el lazo en el brazo, ligado el brazo, todos los pasos. Por eso es importante respetar cada uno de los pasos de la extracción de sangre, ¿sí? No puedo hacer la asepsia, después encapuchar la aguja, ligar el brazo, después no. Todo todo va por secuencia y por pasos a seguir. Eso es fundamental, que lo tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque acá, en cada uno de estos estudios, de estas determinaciones, se va a ver reflejado el trabajo de la extracción, ¿sí? Bueno, generalmente en la parte cualitativa, ¿no es cierto?, es donde nosotros a veces, ¿por qué les puse acá yo frotis sanguíneo? Cuando ustedes hacen un hemograma, la determinación les dice, tienen que sacar un hemograma, ustedes sacan sangre entera, en el tubo, recuerden, de tapa lila, que tenía anticoagulante hepta. Acuérdense bien que en la otra clase vimos que no podemos cargar en otro tubo que no tenga anticoagulante hepta. Ese es el anticoagulante para lo que es el hemograma, ¿sí? ¿Sí? Tiene que ser anticoagulante hepta, 20 microlitros, ¿sí? ¿Para cuánto? Para 2 o 3 mililitros de sangre. No puede ser más de 2 o 3 mililitros de sangre, porque la cantidad es exacta. Eso también le expliqué, que no, para que lo que hace el anticoagulante es preservar la morfología, ¿sí?, para realizar el estudio en la parte cualitativa. No me va a producir hemólisis en los glóbulos rojos para tratar de tener un buen conteo cuando hagamos el conteo de las células sanguíneas, porque al haber hemólisis, al haber rotura, se pierden glóbulos rojos, entonces no va a ser el valor real que tiene el paciente en el organismo. Bueno, entonces tienen que tener en cuenta acá que el anticoagulante tiene que ser el adecuado. Y cuando nosotros estábamos hablando de la parte de frotis sanguíneo, ¿por qué es importante? Porque cuando le piden el hemograma, sí o sí tiene que ir acompañado del frotis sanguíneo. Muchos me preguntaban, ¿por qué si yo lo tengo que hacer al frotis sanguíneo si ya he sacado la sangre? Porque el frotis sanguíneo, al decirlo acá en la parte cualitativa, es la otra parte que complementa el hemograma completo, ¿sí? Entonces yo necesito tener el frotis para poder observar, hacer la visualización y corroborar algunos datos, ¿no es cierto?, numéricos, de cifras, que me puede dar los valores de la parte de cuantitativa que realiza el bioquímico. Ahora acá, ¿qué es lo que yo necesito saber también? Que la parte cualitativa yo dije que es la observación microscópica, ¿sí? Porque esto es lo que nosotros vamos a llevarlo al microscopio. El conteo de las células sanguíneas vamos a realizarlo por distintos métodos, que ahora lo vamos a ver. El hemograma nosotros vamos a realizar de dos maneras, por medio de dos métodos. Bueno, hoy en día, en esta época, generalmente ya todos los hospitales, los laboratorios de la ciudad y de distintas ciudades ya están prácticamente automatizados. Y muchos laboratorios privados también están automatizados. Pero no descartemos, digamos, lugares donde todavía no llegó la automatización, ¿sí? Como ser a veces los laboratorios de lugares, digamos, de provincias, ¿no es cierto?, de departamentos de nuestra provincia, donde hay laboratorios más pequeños, donde sí necesitan mucho de la mano todavía del técnico en laboratorio para realizar los procesamientos en la parte química y en la parte citológica. Entonces tenemos que tener al menos un conocimiento de que el hemograma se lo realiza manual y automatizadamente. Para eso tienen que saber que se trabaja de diferente manera. La muestra es la misma, la extracción es la misma,
todo el proceso de obtener la muestra es exactamente lo mismo, pero adentro del laboratorio, donde nosotros ya vamos a empezar a procesar la muestra, que sería el trabajo, el análisis analítico que realiza ya el técnico, que es ya del procesamiento de la muestra, ¿no es cierto? Es en la parte manual. Tienen que saberlo, no tienen que tener desconocimiento de eso, porque uno no sabe el día de mañana dónde nos puede tocar ir a trabajar. Quizás no sale un nombramiento en un lugar inhóspito, donde ustedes tienen aparte que ser la mano derecha y ayudar muchísimo al bioquímico y poder hacer también la parte de la química manual y la parte citológica. Bueno, vamos a ver acá. Para realizar un hemograma manual, ¿qué necesito? Necesito la muestra, que es sangre entera, ustedes la sangre entera, ¿con qué lo teníamos? Con anticoagulante, ¿verdad? Pero vamos a hacer hemograma, y para el hemograma, ¿qué anticoagulante usábamos? El Epta, ¿sí? Tenemos ya la sangre entera. Acá en el tubito lo hemos sacado la sangre, tenemos sangre entera del paciente, ¿sí? Con anticoagulante. ¿Cómo vamos a procesar la muestra nosotros en el laboratorio? Nosotros vamos a tener que, necesitamos otro elemento, que necesitamos tener para hacer la realización es líquidos de dilución. Necesitamos una cámara, ¿sí? Que el nombre es Neubauer. Una cámara Neubauer, ¿sí? Así se escribe. Estos serían los elementos que nosotros vamos a necesitar. Y bueno, pipetas. Una pipeta, que sería la micropipeta, ¿sí? Vamos a necesitar esos los elementos para poder realizar esta técnica. Yo tengo la sangre entera que he obtenido con anticoagulante Epta. Voy a tener esta sangre que yo tengo que usar la cámara para... Esta cámara es un cuadrante, no más grande que un tamaño de un portaobjeto, ¿sí? Que tiene 1 milímetro de espesor, donde tiene una divisoria, unos surcos, ¿no es cierto?, que van a tener dividido en el centro para ser cargado por... Esto sería más o menos gráficamente así para que tengan una idea cómo es la cámara de Neubauer, ¿sí? Yo necesito este elemento para poder hacer el conteo de las células sanguíneas, en este caso de los glóbulos rojos. Esta cámara, pues les vuelvo a repetir, tiene el tamaño no más grande que el portaobjeto, que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Porque eso tiene que ir en la plataforma del microscopio, donde ahí se va a hacer el conteo. Pero ustedes pónganse imagínense, yo he sacado sangre entera en este tubito. Si yo tengo que colocar, esta cámara hay que cargarla con una gota de sangre, ¿sí? Hay que cargarla para poder llevarla al microscopio. Imagínense si yo agarro y saco una gota y la coloco en esa cámara. Voy a tener una gota ahí arriba de la cámara y no voy a poder ver nada porque es una gota llena de células sanguíneas, ¿sí? Porque ustedes tengan en cuenta que el valor de los glóbulos rojos es ¿de cuánto? Es de millones, de 4.200.000 a 6.200.000, el valor normal de glóbulos rojos que tiene el ser humano. Entonces, una gota contiene miles de glóbulos rojos. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Un conteo. Para eso estamos haciendo el recuento de células. Entonces, si yo para hacer esto tengo que llevar esta sangre que yo tengo acá, yo la tengo que diluir. Tengo que extraer un poco de sangre y hacer una dilución en otro tubo. Y esa dilución recién yo la voy a llevar y voy a poder cargar la cámara para que sea observada y realizada por el bioquímico en el laboratorio. ¿Sí? ¿Me entendieron hasta ahí? Entonces, yo tengo sangre entera que está sacada con un anticoagulante Epta en este tubo,
yo quiero hacer el recuento. ¿De qué célula quiero hacer el recuento? Células de glóbulos rojos. Yo quiero hacer el recuento de los, voy a hacer primero lo primero que estamos viendo acá, ¿sí? Recuento de glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo ya? Necesito la cámara, ya tengo la cámara, pero yo necesito hacer una dilución. Entonces, para hacer una dilución, yo voy a recorrer a los líquidos que tengo. En el laboratorio, nosotros tenemos, vamos a ir borrando acá, tenemos el líquido, el más conocido, de Dacie, y el líquido de Turco, ¿sí? Son los líquidos más usados en la parte manual de hemograma para poder diluir la sangre y poder hacer el conteo en la cámara de Neubauer. Entonces, el líquido de Dacie se lo utiliza para los glóbulos rojos, ¿sí? Y el líquido de Tur se lo utiliza para los glóbulos blancos. Como ustedes verán, al ser la cámara tan pequeña, ¿sí? Al tamaño, como decía, del portaobjeto, que en la próxima clase que podamos pasarlo en el hospital voy a mostrarle cada uno de los elementos que yo le estoy mencionando acá y le voy a ir mostrando cuál es la cámara, cómo es la pipeta automatizada, la micropipeta, la pipeta de Pasteur, que algunos ya la deben conocer porque la vieron en primer año en las clases de gabinete, y las otras pipetas que nosotros necesitamos para cargar. El líquido de Dacie hemos dicho que era para los glóbulos rojos y el líquido de Tur para los glóbulos blancos. Este líquido de Dacie para glóbulos rojos lleva estos componentes. Tenemos citrato, está formado por citrato de sodio, es uno, ¿sí?, de los componentes, al 3,8%, ¿sí? El otro componente que tiene necesitamos formol, ¿sí?, 40%, y necesitamos agua destilada. ¿Sí? Entonces, el líquido de Dacie, volvamos a repetir, líquido de Dacie para glóbulos rojos está compuesto por citrato de sodio, formol al 40% y agua destilada. Este líquido es el que yo voy a diluir la muestra que estaba hablando hace rato que había sacado sangre en este tubo, voy a agarrar otro tubito y voy a agregar la sangre entera que tengo acá y voy a agregar el diluyente, ¿sí?, en este tubo. ¿Qué proporción le vamos a poner acá? Esto es una proporción de diluyente, perdón, al 3,8%. De sangre le vamos a poner 20 microlitros. O sea, 0,2, ¿sí? Para eso yo necesito tener la micropipeta. La micropipeta es una pipeta, más o menos se la explico así, automatizada, que consta, sí, más o menos las dibujo acá para que... Son distintos modelitos, pero la más conocida es así. Viene, esta puntita es finita porque acá viene tips, se llama, que son como unas agujitas, hablemos así, de plástico, con los triangulitos, ¿sí? Esas vienen insertadas en la punta de la micropipeta y acá viene esto que yo les dibujé acá, es una perillita de graduación, donde yo la voy girando, ¿sí?, y voy colocando acá, ¿no es cierto?, la medida. 10 microlitros, 20 microlitros, 30 microlitros, 50, 40 microlitros. Como sabrán, todo esto es menor a 1. Por eso se llama micropipeta, ¿sí? Entonces eso es algo automatizado, algo que realmente lo manejan
con valores muy pequeños. Nosotros necesitamos poner 20 microlitros, no podemos usar la pipeta común que ustedes conocen, ¿sí? Entonces usamos esta pipeta que la vamos graduando, ¿de acuerdo? Y acá, cuando yo coloco esta, digamos, esta punta, este tip que le llaman, esto le llaman tip, coloco este tip en la punta, yo presiono ya una vez graduado, presiono esta perillita para abajo, entonces a mí me va a poder aspirar el contenido y se va a cargar tan solo lo que yo he marcado acá. Si yo marqué 20, tan solo se me va a cargar con 20 microlitros de sangre. Si yo acá le he puesto 30, cuando yo aspire se me va a cargar 30 microlitros de sangre. Eso es como más o menos trabaja la micropipeta. Bueno, entonces, repitiendo acá, para que yo pueda hacer el conteo de los glóbulos rojos manuales, yo necesito sangre entera, extraída con anticoagulante EPTA. Tengo que diluir esa sangre. ¿Cómo voy a diluir? Voy a usar el líquido de DASI, ¿sí? ¿Y cuánto voy a poner de sangre? Del líquido voy a poner 0,98 y le voy a poner 0,20 de sangre. Hago acá, yo hago la homogenización. ¿Qué significaba la homogenización? Mezclaba y recién voy a cargar la cámara de Neubauer, ¿sí? Una vez que el técnico ha cargado, lo demás ya lo realiza el profesional bioquímico porque él tiene que hacer el conteo, ¿verdad? En la parte microscópica. Entonces nuestro trabajo termina ahí. Extraemos la sangre, hacemos la dilución, ¿sí? Y cargamos la cámara. Ay, borré sin querer esto. Bueno, ese sería entonces, ya tenemos lo que es el glóbulo blanco. Ahora vamos a hacer el conteo y una vez que ya se preparó, hay que cargar para hacer el conteo de los glóbulos, hemos hecho el conteo, de los glóbulos rojos. Ahora vamos a cargar para hacer el conteo de los glóbulos blancos. Se hace el mismo procedimiento que de los glóbulos rojos, pero con otro líquido de dilución. Ya tenemos que diluir con otro líquido, y ese líquido es el líquido de TUR, ¿sí? Este líquido está constituido por ácido acético, agua destilada y azul de metileno, ¿sí? Ácido acético al 2% tiene que ser, ¿sí? Agua destilada y azul de metileno 1 a 2 gotitas, ¿sí? Es un colorante. Este líquido es importante ¿por qué? Porque ustedes saben que lo que yo necesito contar ahora en la cámara, lo único que tiene que visualizar el bioquímico son los glóbulos blancos, porque es lo que yo estoy por hacer el conteo. Entonces, es importante este líquido de TUR porque cada componente cumple una determinada función, ¿sí? Acá, ustedes sabrán, el glóbulo blanco es una célula que contiene un núcleo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen extracción, está invadida porque, ¿cuáles son las células que más abundan ahí? Los glóbulos rojos. Hay glóbulos blancos, pero la cantidad mayor de células es glóbulo rojo, porque los glóbulos blancos, los valores normales de 5.000 a 10.000, y cuando hablábamos de glóbulos rojos hablábamos de millones, 4.200.000 a 6.200.000. Entonces, cuando saquemos una gota, lo que más va a haber son glóbulos rojos. Entonces, ¿por qué necesito este líquido? Fundamentalmente, esta dilución. Porque estos componentes, cada uno cumple una función. El agua, bueno, el que lo va a diluir, ¿no es cierto?, a los componentes. El ácido acético, que comúnmente es el vinagre de cocina, que ustedes lo conocen como el nombre de vinagre de cocina, el ácido acético al 2%, ¿qué hace? En la sangre que yo tengo, ¿no es cierto?, acá hay otro glóbulo blanco, ¿sí?, acá hay otro glóbulo blanco, y todo lo que yo le estoy dibujando acá, un ejemplo, son los glóbulos rojos, ¿sí? Estos son los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que hace?
Vamos a pintar un poquitito acá, no sé si lo pueden ver un poco así. Serían los glóbulos rojos. Bueno, son muchísimos, ¿sí? En ese poco de sangre, esa gota de sangre que yo he sacado, en esa cantidad de sangre. Entonces, al yo agregar en un tubo, ¿sí?, el líquido de dilución, que es el líquido de Tur, y yo agrego la sangre, ¿no es cierto?, acá, el ácido acético que contiene el líquido de Tur, ¿qué va a ir a hacer? Me va a ir a destruir todos los glóbulos rojos que yo tengo. Me va a destruir todos esos glóbulos rojos que yo tengo acá en la muestra, ¿sí? ¿Y a quién va a dejar a la vista? Va a dejar a la vista los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué función cumple el ácido acético en el líquido de Tur? Es el que me va a destruir los glóbulos rojos, va a producir la hemólisis, va a romper la membrana de los glóbulos rojos y lo va a destruir. Y me va a dejar a la vista tan solo los glóbulos blancos, ¿sí? Los destruye a los glóbulos rojos y me deja a la vista los glóbulos blancos, que es lo que quiero yo hacer el conteo. Y otro más, el otro componente que nosotros teníamos acá era el azul de metileno. Y el azul de metileno, ¿qué hace? Viene y me colorea los núcleos de los glóbulos blancos. Eso es lo que hace el azul de metileno, ¿sí? Entonces, líquido de Tur, ¿qué es importante? Con la composición que tiene, que es el ácido acético. ¿Qué función cumple el ácido acético? Me produce la hemólisis de los glóbulos rojos. Y el líquido y el azul de metileno va a actuar y va a colorear los núcleos de los glóbulos blancos. Entonces, cuando yo cargue la cámara con esta dilución, voy a poder realizar perfectamente el conteo de los glóbulos blancos porque ya no están los glóbulos rojos. ¿Queda claro? Entonces, haciendo un repaso de lo que le estaba diciendo, vamos a repasarlo un poquito para que quede ya terminado este tema. Estamos hablando del hemograma manual. Yo necesito hacer previamente para los elementos, que era una cámara de Neubauer, líquidos de dilución, por supuesto tubitos para hacer la dilución, y necesito pipetas, micropipetas, ¿sí?, para poder trasvasar la sangre y hacer que se diluya. Entonces, esos son los elementos que necesito. Para hacer el recuento de hemograma, de glóbulos rojos, yo necesito el líquido de DASI, ¿sí? Y para hacer el recuento de los glóbulos blancos, necesito el líquido de Tur. Importante el líquido de Tur, ¿por qué? Porque es el que me va a actuar y va a destruir el ácido acético de su componente, me destruye el glóbulo rojo, ¿sí? Y el azul de metileno va a ir directamente a colorear, ¿no es cierto?, el núcleo de esos glóbulos rojos. Y cuando yo cargue la cámara, se va a poder visualizar perfectamente y el bioquímico va a poder hacer el conteo de las células que está observando. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemograma, lo que estamos viendo es el hemograma manual, ¿sí? Teníamos nosotros también el recuento de plaquetas. El recuento de plaquetas, generalmente cuando se hace un hemograma manual, se lo saca ya porcentualmente, el bioquímico ya hace los cálculos matemáticos de acuerdo a los valores que obtenga de los glóbulos rojos y de la observación que le esté haciendo en la parte microscópica, ¿sí? Nos queda la otra parte del hemograma. Acuérdense que eran varios, acá lo vamos a poner para que lo recordemos: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, hematocrito, hemoglobina e índices hematimétricos. Bien, vimos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y vamos a ir a ver lo que a nosotros también nos interesa, es el hematocrito, ¿sí? Para que vean que el hemograma, ¿no es cierto?,
tiene varias determinaciones para realizar. El hematocrito manual, estamos hablando todo manual, ¿no? Todo lo que se hace manual. Ustedes ya saben, también se vio en una clase que ustedes tuvieron, los tipos de hematocritos que conocen cuando se hace la punción capilar, necesitan hacer una punción capilar. Tenemos dos tipos de hematocrito, el hematocrito heparinizado y el hematocrito que viene sin heparinizar, que es para utilizarlo directamente, extraer una muestra, cargarlo con una muestra ya con anticoagulante. En este caso, nosotros tenemos una muestra de laboratorio ya porque hemos sacado sangre por hemograma. ¿Sí? Nosotros tenemos esa muestra que está anticoagulada de sangre entera, entonces yo de acá voy a utilizar para realizar el hematocrito manual. Recuerden que el hematocrito se lo hace con capilares de punta azul. ¿Sí? Son microcapilares que se hacen con punta azul. Acuérdense que el color de la punta me indicaba, este capilar, este tubito, no tiene heparina, no está con anticoagulante, no necesito que tenga anticoagulante, porque yo lo voy a cargar con una sangre que ya tiene anticoagulante, ¿sí? Entonces, voy a agarrar, ustedes recuerden que el capilar, como la palabra lo está diciendo, se carga por capilaridad. Voy a introducir este capilar en este tubo, vamos a inclinarlo un poco, por supuesto al tubito que contenga la sangre. Voy a introducir la punta del capilar y se va a ir cargando por capilaridad, ¿sí? A una 3/4 parte se lo carga con sangre, no se lo carga más, ¿sí? Porque tiene que quedar espacio para poder sellarlo. Acuérdense ustedes que se lo sellaba en el mechero o se lo sellaba con plastilina, ¿sí? Eso es para hacer la toma para hacer el capilar, el hematocrito. Entonces voy a cargar de este tubo con anticoagulante, que es con sangre entera, hasta la tercera parte. Una vez que yo he cargado el capilar, ¿no es cierto?, que ya se ha cargado por capilaridad, voy a inclinarnos un poquito, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Una vez que ya está cargado, voy a inclinarlo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué será? Para que la sangre, ¿no es cierto?, vaya un poquito hacia el otro extremo. Que no llegue, por supuesto, a la punta, porque si llega, acuérdese que acá no tiene nada, puede perder. Tiene que llegar un poquito más de lo que yo he cargado y acá que quede sin muestra, ¿sí? Porque yo a este capilar lo tengo que sellar, sellar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo incliné y lo vuelvo a poner derecho de nuevo. Entonces ya me va a quedar. Todo esto que les estoy explicando, chicos, lo vamos a ver en la práctica, en el video de práctica que les vamos a filmar nosotros, si Dios quiere. A mí me va a quedar así, derechito ya, y recién lo voy a llevar ¿a dónde? Lo voy a llevar al mechero, ¿sí? Esta punta voy a sellar, no esta donde yo extraje la sangre. ¿Saben por qué? Porque ahí ha quedado resto de la toma de muestra, resto de la sangre, ¿sí? Entonces, al ponerlo al fuego se va a quemar y va a quedar negro, ¿sí? Y se recalienta, entonces podemos perder la muestra. Entonces ustedes, con sumo cuidado, la parte que no ha tocado la sangre lo vamos a llevar y lo vamos a poner en el mechero. No lo vamos a poner arriba, porque muchas veces dicen colocarlo arriba de la llama y hacerlo girar, a medida de que va con el calor, hacerlo girar. Yo les recomiendo siempre que lo coloquen en este lugar, ¿sí? Acá, la punta. ¿Por qué? Porque en este lugar el fuego no es tan fuerte, acá. Entonces ustedes lo hacen girar, no se queman los dedos, no les llega el calor a los dedos y se sella rápidamente, ¿sí? En este lugar. Está probado, está hecho ya en la práctica, o sea, se vio de muchas maneras y es la prueba personalmente.
un consejo que yo siempre les doy, que he observado, que al llevarlo arriba, ¿no es cierto?, del fuego, a veces irradia más el calor y nos llega más a los dedos. Entonces, directamente, cuando va saliendo la llamita, ahí entonces ustedes trabajan perfectamente y lo hacen rotar al capilar, ¿sí? Una vez que yo ya lo he cargado, una vez que yo ya lo tengo sellado, ¿no es cierto?, lo vamos a, no sé si se ve este fibrón, pero bueno. Una vez que yo ya lo he cargado, ¿no es cierto?, lo he sellado. Acá lo he sellado. ¿Sí? Lo voy a poner en un tubito, eso recuerden ustedes, por supuesto la parte sellada acá abajo, lo voy a poner en un tubo, eso siempre lo recomiendo, lo voy a dejar paradito, si no lo voy a llevar ya a la centrífuga, ¿no? Si no lo voy a centrifugar inmediatamente, lo dejo paradito así. ¿Por qué? También se vio en las prácticas, en las clases anteriores, este sería el tubo. ¿Por qué lo tengo que dejar paradito? Porque si yo, una vez que lo he sellado, miren, una vez que yo lo he sellado al hematocrito, ¿sí?, ya tiene acá la sangre, ¿sí?, tiene la sangre, que es sangre entera, recuerden, ya está sellado, no se va a salir la muestra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo dejo medio inclinado, esto tiene sangre entera, entonces ¿qué va a pasar? Va a ir filtrando y podemos ir perdiendo. Entonces yo tengo que dejarlo sí o sí paradito al tubo. Lo mismo va a ocurrir, acuérdense ustedes, una vez centrifugado esto yo lo llevo a la centrífuga, una vez que yo lo he centrifugado, también nunca lo dejen acostado, porque no es que ya la sangre ya no va a salir, pero ¿saben qué? Se va a formar lo que le llaman pico de pato. Y el pico de pato es porque la sangre se ha inclinado un poco y cuando vayan a querer hacer la lectura del hematocrito no lo van a poder leer, porque ustedes en la próxima clase vamos a ver bien cómo es la lectura, pero ustedes ya lo vieron, vamos a hacer un repaso, porque es un tema que ya lo vieron en primer año, cómo se realiza la lectura del hematocrito. Entonces es importante, una vez que se ha cargado, tienen que moverlo un poquito para poder sellar la parte que no tuvo contacto con las muestras, con la sangre, y dejarlo, ¿no es cierto?, en un tubito para ir a centrifugar, ¿sí? Ese sería el hematocrito. Pero aquí quedamos a la mitad, porque yo necesito el valor del hematocrito, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya lo tengo, lo llevo a la centrífuga, que sería una microcentrífuga, ¿sí? No es lo mismo la centrífuga que la microcentrífuga, ¿sí? Lo llevo a la microcentrífuga, centrifugo el hematocrito y se lo lleva a un ábaco y ahí se hace la lectura y se coloca el valor del hematocrito que tiene el paciente, ¿sí? Bueno, los valores de los índices hematimétricos, todo lo que es hemoglobina, se hace el conteo directamente ya numérico de acuerdo a la relación del hematocrito con los valores del recuento de células de glóbulo blanco, de glóbulos rojos, se va haciendo los valores del hematocrito con los glóbulos rojos, ya es algo porcentual, algo matemático, ya es un problema de una regla de 3 que lo realiza el bioquímico. O sea, nuestra tarea de técnico en procesamiento manual quedaría acá: glóbulo blanco, glóbulo rojo y lo que corresponde al hematocrito, que lo podemos hacer manual, ¿sí? Y después, por supuesto, que quedaría ya la parte cualitativa, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque tengo que traerles el froti para que ustedes puedan ver, graficárselo y puedan ver la parte cualitativa. Pero recuerden, esto que acabamos de ver es la parte manual, ¿sí?, de lo que es el hemograma. Recuerden que se hace manual y automatizado. El automatizado se hace en el aparato de Coulter, que son los autoanalizadores, que eso va por la impedancia eléctrica, que también lo vamos a estudiar en las próximas clases subsiguientes, y vamos a mandar un video que lo van a grabar en el hospital para que ustedes lo puedan, ya que no podemos tener acceso por el momento
debido a esta situación al hospital. No pierdan la esperanza que ya vamos a recuperar todas las clases, vamos a ir viendo, pero vamos a ir trayéndole a ustedes a su visualización todo lo más que se pueda del material que se trabaja en el hospital y en el instituto. Bueno, nos veremos la próxima clase, espero que tengan, si le han quedado dudas, vuelvo a repetirle, en el grupo de FEI, Hematimetría 2020, por favor hagan las consultas, las preguntas de los alumnos que quieran en los conceptos, así como me hicieron en las clases anteriores, de los conceptos que no le quedó claro. Muchísimas gracias.